Hola, en este video veremos lo que es el funcionamiento eléctrico del corazón. Este funcionamiento eléctrico lo veremos desde tres partes. La primera, verlo como sistema, en el que hablaremos del corazón en sí. Segundo, del músculo, los músculos que componen el corazón. Y tercero, del funcionamiento de la célula, donde se verá el funcionamiento electroquímico de esta. Primero veremos cómo es el sistema como tal. Funcionamiento eléctrico como sistema. El corazón recibe el impulso eléctrico que es mandado por el cerebro. Este impulso es recibido por el marcapasos natural que tiene el corazón, que está compuesto del nódulo sinoarterial y el nódulo auriculoventricular, o marcapasos primario y marcapasos secundario. Las células que se encargan de la conducción eléctrica del impulso eléctrico son células especializadas, es decir, que estas células son diferentes a las células de las que está compuesta el músculo cardíaco. Al llegar el impulso al nódulo sinoarterial, estas células son capaces de distribuir el impulso eléctrico en primer lugar hacia las aurículas y en segundo lugar hacia el nódulo auriculoventricular. El impulso viaja hacia el nódulo auriculoventricular y en el nódulo auriculoventricular tiene cierto retardo para redirigir el impulso eléctrico hacia las ventrículas. Este retardo es el que hace que la contracción de las aurículas sea a destiempo que el de las ventrículas. Posteriormente, el impulso eléctrico viaja por estas ramificaciones, tal como el impulso eléctrico viajaría en el cableado eléctrico de una casa. El impulso eléctrico se dirige a través del haz de His. El haz de His manda el impulso eléctrico hacia cada una de las células de los músculos cardíacos para ejecutar un potencial de acción, que posteriormente se explicará qué significa este potencial de acción. El impulso eléctrico es redirigido hacia las ventrículas a través de las fibras de Purkinje. Estas fibras tienen pequeñas ramificaciones en las cuales asegurarían que el impulso eléctrico viaje hacia cada una de las partes que tiene cada una de las células, de las cuales van a ejecutar la acción de contracción correspondiente. Tal como vemos aquí, vemos que el impulso eléctrico llega al nódulo sinoauricular, es transmitido al nódulo auriculoventricular y aquí tiene ligero retardo para redirigir el impulso hacia todas las células correspondientes de las ventrículas. Por lo tanto, vemos como en la actividad del corazón las aurículas tienen primero la contracción y luego los ventrículos tienen posteriormente la contracción. Así se regula el flujo sanguíneo y el bombeo en este. Ahora vamos a ser más específicos en cuanto al funcionamiento eléctrico en el músculo. El músculo cardíaco es singular, es diferente al músculo esquelético. El músculo esquelético es el que nos permite mover los brazos, mover las piernas y así. Este es el conjunto de células que compone el músculo cardíaco. La característica principal del músculo cardíaco es la existencia de los discos intercalares. Los discos intercalares son los que permiten que las células del músculo estén conectadas y también permite el paso del impulso eléctrico y el paso de los iones de una célula a otra. Por lo tanto, estas células se pueden comunicar y asimismo su potencial de acción
tiende de ir de una célula a su célula vecina. Ahora tenemos el funcionamiento eléctrico del corazón desde el punto de vista celular. Tenemos dos partes las cuales vamos a hacer. En primer lugar, ver cómo se representa en la membrana celular, y segundo, cómo el funcionamiento eléctrico se representa a través de un esquema. Entonces, en primer lugar se da un potencial de acción o impulso eléctrico. Vemos que en la membrana celular hay la presencia de tanto de cationes como de aniones. Por lo tanto, podemos establecer que afuera de la membrana celular, al haber tantos cationes, hay una carga positiva, y dentro de la célula, en la membrana, vemos que hay pocas cargas positivas y hay una mayoría de cargas negativas, representadas por aniones proteicos, los cuales son proteínas que tienen carga negativa, y también la existencia de aniones cloruro. Por lo tanto, el interior de la membrana celular va a tener una carga negativa. Ya que sabemos que el voltaje es una diferencia entre las cargas, entonces tenemos una diferencia clara de carga positiva y carga negativa. En este momento se puede considerar que la célula de músculo cardíaco se encuentra en reposo. Por lo tanto, en el esquema vamos a representar el reposo como una línea recta. Este reposo va a tener un valor negativo y va a ser considerado como menos 85 milivoltios. En el momento en el que la célula se encuentra en reposo, va a haber un intercambio en los cationes. En este voltaje de menos 85, solo el potasio es el que va a tener acción tanto dentro de la membrana como fuera de la membrana. El potasio se va a movilizar de adentro hacia afuera a través de unos canales de potasio. Por estos canales se va a movilizar solo el potasio, y los canales van a responder a ciertas cantidades de voltaje. Es decir, que cuando se alcanza un voltaje, se van a abrir ciertos canales. En reposo solamente se encuentran abiertos los canales para potasio. Por lo tanto, el potasio puede entrar y salir, obteniendo un potencial de equilibrio, el cual es 85 milivoltios. Al recibir el estímulo eléctrico correspondiente a lo que es el latido cardíaco, se recibe un impulso que supera lo que llamaremos un umbral. Dicho umbral va a ser una cantidad de voltaje a la cual en el cual se comenzará el proceso que conllevará a la contracción del músculo cardíaco. Solamente se puede dar esta contracción si el impulso eléctrico supera el umbral. Si no se supera el umbral, no se podría dar la contracción, el proceso de contracción. Al ser superado el umbral, se van a abrir unos canales, los cuales son los canales rápidos de sodio. Ya que vemos que hay poca cantidad de sodio dentro de la membrana celular y hay mucha cantidad de sodio fuera de la membrana celular, vamos a ver que se va a dar una movilización por gradientes de concentración. Es decir, que para
para mantener en equilibrio tanto la cantidad que está fuera de la membrana celular como la que está dentro de la membrana celular, el sodio se va a movilizar rápidamente hacia adentro de la membrana hacia adentro de la célula. Por lo tanto, se va a tener mayor cantidad de cationes de sodio. También estos sodios van a ser atraídos por la carga negativa que va a haber dentro de la membrana celular. Ya que la cantidad de sodios que entra es por un canal rápido, vamos a ver que el voltaje va a incrementar rápidamente. Va a incrementar hasta un voltaje de más 52 milivoltios. Este proceso se llama despolarización, ya que va a pasar la membrana celular de tener una carga positiva en la membrana celular y una carga negativa dentro de la membrana celular a pasar a tener una carga positiva dentro de la membrana celular y una carga casi negativa fuera de la membrana celular. Es decir, que la polaridad que existe en la célula llega a invertirse. Al realizar el proceso de despolarización, la célula va a tender otra vez a repolarizarse de nuevo, es decir, de cambiar sus cargas. Ya que la célula tiene un interior demasiado positivo por la existencia de los cationes sodio, entonces va a tender a liberar cargas positivas hacia fuera de la membrana celular. ¿Cómo va a hacer esto? Lo va a hacer mediante la eliminación, bueno, la eliminación no, sino sacando cationes potasio. Al sacar cationes potasio va a disminuir la carga positiva que se encuentra dentro de la membrana celular ligeramente. Al llegar a esta carga positiva, entonces en esta parte se van a abrir los canales correspondientes al calcio. Estos son los canales correspondientes al calcio. El calcio va a fluir desde afuera de la célula hacia el interior de la célula. Al fluir el calcio, se van a cerrar inmediatamente los canales de sodio y los canales de potasio. Se cierran los canales de sodio y los canales de potasio, por lo cual empieza a fluir el calcio por los canales lentos de calcio. Este flujo lento hará que se presente casi como si fuese una meseta. Al entrar el calcio, este se va a dirigir hacia este lugar que se llama saco sarcoplásmico. Entonces, entra el calcio y se va a dirigir aquí, donde se va a ser reconocido por una proteína llamada rinoína, que va a liberar los cationes calcio que previamente estaban almacenados en el sarcoplásmico. Al ser liberados los cationes calcio del sarcoplásmico, se dirigen hacia la enzima que se llama troponina. Esta enzima llamada troponina se activa al recibir cierta concentración de cationes calcio. Al recibir los cationes calcio, la troponina va a
permitir el deslizamiento del músculo cardíaco, con lo cual se va a dar el proceso de contracción. Dicho calcio va a salir fuera de la membrana celular. Posteriormente se ha dado el proceso de contracción por los canales de calcio. Y el calcio que ha ingresado, en primer lugar, queda guardado en el saco sarcoplásmico para un posterior ciclo. Al darse ya el proceso de contracción, la célula tiene que llegar otra vez al estado de reposo. Así que comienza a liberar cationes de potasio, de nuevo por los canales de potasio. Los cationes potasios comienzan a salir hacia afuera de la membrana y los canales de calcio se cierran, al igual que los canales de sodio se cerraron, por lo cual solamente hay un flujo de cationes potasio. Dicho flujo de potasio hará que lentamente baje el voltaje hacia el reposo. Pero al llegar al reposo veremos que se encuentra gran cantidad de cationes sodio dentro de la membrana y gran cantidad de cationes potasio fuera de la membrana. Para volver al estado original, se va a comenzar a salir el sodio y a entrar el potasio a través de lo que es conocido como la bomba sodio-potasio. Este proceso dura tan solo milisegundos y con esto se tiene lo que es el funcionamiento eléctrico en la célula.